Listo, chicos, buenos días. Los saludo a todos y cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien allá en sus hogares, que Dios les haya guardado esta semana y que estén con todo el ánimo para continuar con nuestras clases del día de hoy. Los saludo a ciclo 4, grado octavo, noveno. Espero que se encuentren allá en sus casitas juiciosos, con su módulo al lado, con su agenda, con su libro también. Que tengan en cuenta que hace días no molesto con el libro, pero que vamos a tener un día especial para conocer qué fue lo que ustedes aprendieron de cada uno de sus libros. Listo. Bueno, en ese orden de ideas, espero que ya la mayoría estén aquí en clase. Vamos a ver, tenemos 21 participantes, 21 estudiantes, entonces los saludo a estos 21 estudiantes. Hoy vamos a ingresar a nuestra clase número 14. Número 14, nos vamos a ubicar en nuestro módulo en la pregunta 121. ¿Listo? Todos a la pregunta 121. Nuestra clase número 14. Mi nombre es Milena para los que no me conocen, para los chicos nuevos. Recuerden, yo desde el día 1 hasta el día 14 llevo recordándoles que ustedes tienen unos compromisos académicos que deben entregar para el día 15 de junio. ¿Cuáles son esos compromisos académicos? Deben entregar el módulo con las 200 preguntas resueltas de español y tienen que entregar el ensayo. ¿Listo? Ese ensayo, una página, deben escribir el tema del que más les gustó, van a escribir a ese tema que más les gustó, una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Aparte, deben tener una hojita anexa donde vaya todo lo de referencias bibliográficas. ¿Listo? Para que lo tengamos bien claro. Chicos, que profe, que yo apenas voy en la 80. Ya les corresponde a ustedes, juiciosos, ponerse al día. ¿Cómo van a ponerse al día? Vayan al link que les están enviando al chat. Ustedes copian y pegan ese link, lo tienen ahí en su casita y cuando tenga el tiempo simplemente ingresa, descarga el video que ustedes necesitan y se ponen al día en su módulo, ¿sí? Por eso es que ya de 3 clases para acá yo lo que estoy haciendo es tomando cada uno de las preguntas, ubicándolos en qué pregunta vamos, para que ustedes vayan al día conmigo. O sea, no tienen por qué estar ustedes en la 80, en la 90, no, porque si ya vamos en la 121, pues se supone que si usted no me ve en tiempo real, porque usted de pronto hace su proceso asincrónico después de la clase, lo que haces es bajarla, escucharla y hacer tu propio trabajo, entonces igual debemos ir en la 121. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, toditicos allá ustedes. También tener presente que debían enviar todos juiciosos el taller de arte como tal, de esta materia de artes, tenían que enviarlo el día viernes. Los chicos, por favor, pilas con esos trabajitos que se les dejan esas tareitas porque son necesarias para ustedes completar su carga académica o malla curricular que ustedes conocen. ¿Listo? Entonces ya sin más preámbulo, sí, algo más se me estaba haciendo falta. Me estaba haciendo falta algo importante y es que yo les había dicho a ustedes que para el 23, para dentro de 8 días, 22 y 23 de mayo, estábamos por preparar nuestro foro acerca del libro, ¿sí? Entonces, les voy a pedir el favor que me disculpen, la vamos a correr para la última clase. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que no han terminado de leer su libro porque entraron, qué sé yo, hace 4 semanas apenas. Entonces no han tenido la oportunidad de terminar de leer su libro, ¿sí? Entonces vamos a esperar que ellos hagan su ejercicio y luego ahí sí hacemos el foro con todos los estudiantes, ¿listo? Entonces la dejamos para la última clase que yo les voy a ir explicando. Bueno, entonces ya para ustedes arrancamos nuestro tema, ya como les dije, en la 121, vamos a cerrar aquí ventanas y vamos a arrancar con nuestra clase de hoy. Listo. Hoy vamos a hablar de algo conocido como la lingüística, pero antes recordemos cuál fue el tema visto la clase anterior. Estábamos hablando de los medios de comunicación, también antes de los medios de comunicación hablábamos también de los elementos de la comunicación. Eso fue lo que hicimos en la clase anterior. Hoy vamos a hablar ya lo que es la lingüística. Entonces, ¿qué es la lingüística? La lingüística es lo que estudia los signos del lenguaje humano articulado del lenguaje, tanto con el lenguaje verbal, que es producido por el aparato fonador. Todos sabemos que de perfil.
Todo esto que estamos viendo acá se llama aparato fonador, por donde salen los sonidos, ¿listo? Y la lingüística es la ciencia del lenguaje, es todo lo que estudia. La lingüística viene siendo la ciencia que estudia nuestro lenguaje humano, ¿listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, es el estudio del lenguaje humano, ¿listo? Muy bien, continuemos. Vamos a hablar también que dentro de la lingüística hay algo muy importante que es el signo lingüístico. Este signo lingüístico es la combinación de un concepto, es decir, del significado, y de una imagen que es el significante. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el ejemplo. Voy a correr un poquito esta pantallita acá. ¿Listo? Tenemos un balón. ¿Sí? La imagen que nosotros hacemos de la palabra se llama significante. El significado es decir, ¿qué es? Entonces aquí vamos a ver ya el ejemplo. Aquí me dice que la pelota que vimos inicialmente es una bola normalmente esférica utilizada en deportes de pelota y otros juegos. Eso que estoy nombrando en este preciso momento es el significado. Lo que vimos, lo que asoció nuestro cerebro al ver esa imagen, eso se llama significante, ¿cierto? Ok, entonces el significado es el concepto o idea abstracta que el hablante extrae de la realidad. Y el significante es el nombre de las cosas, la imagen acústica, que va así unida al concepto, pero lo primero que yo tomo de una palabra. ¿Listo? Entonces, hablando del significado y del significante, yo creo que ustedes se acuerdan, no sé si alcanzan a verlo en el ciclo 3, pero, o antes en su colegio, hablábamos de el significado y el significante como las características fundamentales de la lingüística. O sea, esto no puede pasar, no puede faltar dentro de la lingüística. O sea, aspecto importante, el significado y el significante. Muy bien. Dentro de ese significado y significante, ¿por qué es importante? Porque para Fernandín, que fue el que aportó esta idea del significado y del significante dentro de las palabras, Saussure, tiene un apellido así como raro, pero Ferdinand, sé que es su nombre. Entonces, él lo que decía era que todo lo que usted trae, si usted piensa en un árbol, inmediatamente se imagina la imagen, pero ¿qué es un árbol? Entonces, el concepto tiene que ir, ¿sí? Junto con esa imagen que usted hizo automáticamente. ¿El árbol qué es? El árbol es una especie natural, ¿sí? Cosas así, ¿sí? El concepto. ¿Qué es el celular? Entonces usted cierra los ojos, ve el celular, y entonces ¿qué es el celular? Es un medio electrónico, un dispositivo electrónico, ¿sí ven? Entonces, junto con la imagen tiene que haber un concepto. Entonces, a esa imagen se le llama significante y a lo que hablamos de concepto es el significado, ¿listo? Tiene que tener, tenemos que tener claro esa relación. ¿Listo? Ya para hablar de la coherencia, porque estábamos hablando de significado significante, también vamos a hablar de la coherencia. La coherencia está dada por la relación que existe entre cada una de las ideas que componen un texto, sobre todo en los textos, lo vamos a hacer enfático en los textos, ¿listo? Así las palabras, las frases y las oraciones deben poder ser vinculadas de manera lógica. O sea, debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de coherente, también decíamos unas palabras como preciso, conciso, ¿cierto? Eso, de esa coherencia de la que estamos hablando hoy, que yo tengo que unir y empecémoslo desde la parte básica que es la oración. Yo la oración no la puedo hacer en desorden, eso lo veíamos también, sino que yo tengo que darle un orden, ¿sí? A esa información para que cuando ustedes la lean o yo la lea sea de muy fácil ¿qué? Comprensión. Ojo, es una norma gramatical. Así como dentro de la lingüística existe el significado y el significante, también existe la coherencia en las palabras, en las frases y en las oraciones, porque ellas son las que forman los párrafos y forman también el contenido de un libro, de un ensayo, ¿sí? De un escrito. Entonces debemos tenerle de ahora en adelante mucho respeto a la palabra coherencia en todo lo que tiene que ver con las ideas que componen un texto. Ese ensayo que usted va a realizar necesita coherencia. Entonces necesito también que ustedes estén muy atentos a lo que vamos a ver. Pero, profe, ¿qué es cohesión? Entonces consiste en los recursos que los emisores, es decir, los que escriben, utilizan para encadenar las distintas partes del texto. Ese texto en frases, oraciones,
párrafos, ¿sí? Entonces, mediante la cohesión, que se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. Es decir, esas palabras de conexión que nosotros utilizamos terminando un párrafo para iniciar otro, como el ejemplo que tenemos aquí. Estoy hablando de consiste en los recursos que los emisores utilizan para encadenar las distintas partes del texto, frases, oraciones y párrafos. Punto aparte, ya empiezo a hablar del mismo tema, pero mire, ya hablo que mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. Esto que acabé de ver, esto que acabé de leer es un ejemplo de cohesión, ¿sí? O de coherencia. Tanto el texto arriba, nuestro parrafito de arriba, como nuestro parrafito de abajo, nuestra frase, o en este caso, nuestros párrafos están organizados. Se entienden lo que yo estoy queriendo dar a conocer. Resulta que para nosotros mejorar esa cohesión, esa coherencia en la manera en que damos el mensaje, es importante empezar desde lo básico que es la oración. Ustedes ya conocen qué es la oración, ¿verdad? La oración es una unión de palabras que vamos a dar a conocer un mensaje, ¿verdad? Esa sería la oración. Pues esa es la oración simple que va con un sujeto, ¿verdad? Un sujeto y un predicado, ¿cierto? Eso lo sabemos porque ustedes ya están en grado entre octavo y noveno, ¿verdad? Entonces están terminando el ciclo. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a estar pendientes ahí de la siguiente información que les voy a dar acerca de la oración, ¿sí? Vamos a ver la oración, pero no como esa oración simple, sino como la oración compuesta, ¿listo? Entonces vamos a ver qué es esa oración compuesta. Profe, pero es que hablamos de muchos temas. Sí, es que todos tienen que ver con lingüística, que es el tema central. Hablamos de la lingüística, las partes más importantes o las características importantes de la lingüística. Hablamos ya de lo que tiene que ver con la coherencia, que es importante en cada palabra, en cada frase, en cada oración. Y vamos a hablar ahora, hablamos de oración simple, ahora vamos a hablar de oración compuesta. Aquí vamos a hacer un breve repaso del concepto y los tipos. Entonces, denominamos oración compuesta a aquella estructura oracional, que tiene dos o más verbos. Sencillo. En la simple simplemente tenemos un sujeto, un predicado. En la estructura de la oración compuesta tiene dos o más verbos. Cada uno de los verbos que forma una oración compuesta se forma en entorno suyo o a una proposición que puede tener el mismo o diferente sujeto. Entonces, la característica que más de alguna manera resalta en las oraciones compuestas es definitivamente que debe tener dos verbos. Así utilice su mismo sujeto. ¿Listo? Recordemos que el sujeto es la persona, animal u objeto que hace una determinada acción. La acción es lo que llamamos verbo. ¿Sí? Listo, chicos. Ahí como para que ustedes lo tengan muy, muy, muy claro. Resulta que esas oraciones compuestas deben ser coordinadas, o sea, esa coordinación es como esa coherencia, ¿sí? Y hay diferentes clases. Aquí vamos a hablar de clases de conjunciones coordinantes, a pesar de que yo estoy hablando de las conjunciones, que tienen que ser esas terminaciones o en definitiva esos nexos que tienen las oraciones compuestas. Vamos a hablar en sí de las oraciones compuestas copulativas, adversativas y disyuntivas. Copulativas, entonces para que ustedes lo tengan allá en cuenta, no sé si han visto matemáticas cuando hablamos de las propiedades de la suma, ¿cierto? Las propiedades de la multiplicación, que es asociativa, ¿sí se acuerdan? Hay una muy especial que se le llama conmutativa, que es la que dice que el orden de los factores no altera el producto. Bueno, en lenguaje también ocurre algo muy parecido. Esas clases de conjunciones o esas clases más bien de oraciones compuestas, coordinadas, ¿sí? Copulativas, son las que dan una idea de suma o acumulación. Dentro de esas oraciones encontramos la letra I, la letra E o la letra NI, que es la que asocia la oración y la hace más real, ¿listo? Entonces, emplea dos eventos o situaciones unidas mediante una conjunción, ¿listo? Conjunción. ¿Qué es una conjunción? Estamos aquí viendo las conjunciones y dice, perdón, ay, perdón, y
o ni. ¿Listo? Esas son las conjunciones que se utilizan en las oraciones copulativas. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver las adversativas, porque así como ustedes van a encontrar allá una serie de preguntas donde les van a colocar unas oraciones y ustedes tienen que mirar cuál de ellas corresponde a la verdadera que tiene que ver con las oraciones copulativas. Entonces ya sabemos que las copulativas dan una idea de suma o acumulación y que podemos utilizar como conjunción la palabra y, la palabra o ni para darle como esa conexión a la oración. También vamos a ver las adversativas que dan idea de contraposición, o sea, se oponen a la misma oración que se está haciendo, ¿sí? Voy a ir al cine, pero me da miedo el sol. Entonces ahí hay una contraposición de esa idea que yo estoy dando. Y también existen las disyuntivas que dan idea de opción, o sea, ustedes quieren entregar el módulo o quieren hacerlo el libro. ¿Sí? Entonces yo te estoy dando la opción de ¿quieres hacer esto o quieres hacer lo otro? ¿Dónde se define esa conjunción o dónde vengo a utilizar la conjunción? Cuando digo, ¿quieren entregar el módulo o, ¿sí? O quieren hacer la actividad del libro. Entonces, ¿sí ven? Ahí esa o está partiendo, o no partiendo, sino uniendo de alguna manera, o es lo que hace coordinar la oración, dejarla bien organizada y a ese tipo de oraciones compuestas se le conocen como disyuntivas. Entonces recordemos que hay tres: copulativas, adversativas y disyuntivas. Aquí lo tenemos también, dice, clases de oraciones compuestas por coordinación. Entonces, coordinadas copulativas, ya lo vimos, que llevan como enlace las conjunciones coordinantes y y ni. Las coordinadas adversativas, que llevan como enlace las conjunciones coordinantes, pero más, sino o sino que. Coordinadas disyuntivas, que llevan como enlace las conjunciones o y o. Listo ahí para que lo tengan en cuenta. Resulta que también veníamos hablando de la cohesión, ¿cierto? Estamos hablando de la coherencia de las palabras y también encontrábamos que dentro de las oraciones y dentro de todo lo que nosotros tenemos que escribir, aquí lo estábamos haciendo desde la oración, pero ¿qué pasa cuando vamos a un texto, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros con esas palabras cuando estamos haciendo, por ejemplo, mi ensayo, ¿sí? Entonces resulta que la coherencia de las palabras, de esas parecido mucho a las oraciones que necesitamos tener dentro de las oraciones compuestas, esas conexiones, o como lo veíamos acá, esas conjunciones que se le llaman a esas palabras que me ayudan, como en las oraciones a que haya esa conexión. También la conexión tiene recursos, pero ya cuando no vamos solamente a la oración y a la frase, sino vamos al párrafo completo, ¿sí? Entonces, ahí jugamos con tres cosas importantes, que es la referencia, la sustitución y la elipsis. ¿Listo? ¿Qué es la referencia? Entonces, permite que cada frase de un texto sea interpretado en relación con los demás. Aquí es muy parecido a lo que acabamos de ver de las oraciones compuestas, ¿sí? Que debe ir unidas con esas palabras, con esas conjunciones, no solamente las palabras, sino las oraciones y los párrafos del texto. Entonces debemos tener muy en cuenta lo que acabamos de ver de las oraciones compuestas para que cuando yo vaya a realizar como tal ya mi párrafo completo, que se pueda interpretar y se relacione con los demás. ¿Listo? También tenemos un recurso que se llama la sustitución. Esto sí que lo manejamos todos. Yo le explicaba ayer a sus compañeros del horario sabatino que la sustitución es quizás lo que más nosotros manejamos dentro de un escrito, que consiste en cambiar una palabra por un sinónimo para lograr un texto más elaborado. Resulta que usted está hablando de, no sé, de lenguaje. Y entonces entonces el lenguaje, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es tal cosa. Entonces en el lenguaje, ¿sí? Entonces a veces usted al leerlo dice, pero va muchas veces la palabra lenguaje. Entonces, ¿qué hago? Para los que ya manejan Word, saben que separan, clic contrario, salen los sinónimos, usted se para ahí y entonces escoge el sinónimo que más le parece, ¿sí? Si no, si lo está haciendo a mano, entonces hay recursos en el Google de diccionarios. Entonces usted busca sinónimo de lenguaje. Entonces ahí les va a aparecer y ustedes escriben la que mejor suene dentro de esa sustitución. Cuando ya yo llego a ese punto y observo que definitivamente ningún sinónimo me sirve, entonces vamos al siguiente recurso que se llama elipsis. La elipsis consiste en omitir términos de las construcciones sintácticas, las que ya han aparecido antes del texto y que el receptor puede
reconstruir. Yo no busco que cuando yo escriba algo, los demás de alguna manera, puedan reconstruir sobre esa idea de pronto algo que no es o dar a entender una información que no era, ¿cierto? Entonces, como yo quiero que sea claro, conciso y preciso, entonces, ¿qué hago? Omito términos. Si yo veo que la palabra lenguaje está muy repetida, pues la omito, no, o sea, escribo otra cosa que no tenga nada que ver ni sinónimo ni nada, sino que la omito o omito ese término para que mi construcción quede mucho más organizada y no voy a traer problemas de que los que reciben el mensaje puedan hacer otra interpretación de lo que yo di a entender. ¿Listo? Esos son los 3 recursos de corrección: referencia, sustitución y elipsis. Muy bien. Resulta que aquí, terminando con nuestra oración coordinada disyuntiva, que estábamos hablando, que es aquella oración coordinada que presenta 2 opciones o alternativas mediante el uso de ¿qué? De nexos como o, u o la palabra bien. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro allí en cada una de sus preguntas. ¿Listo? Dice oración coordinada explicativa. Dice que es aquellas que en una oración explican el sentido de la otra y están unidas por nexos, y esos nexos ya no serían los que estamos mirando aquí, sino es el nexo es y el nexo decir, ¿sí? Entonces, para que lo tengan fácil, allá de fácil acceso. Tratan de explicar de alguna manera lo que está haciendo el sujeto y la acción de ese sujeto. Eso es lo que busca la oración coordinativa explicativa. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta allí. Entonces creo que ahí ya terminamos nuestro tema de lingüística como tal. Creo que vamos ya en la 132 juiciosamente. Vamos en los recursos de cohesión que los acabamos de ver. Entonces ya ustedes pueden marcar la respuesta correcta. Está supremamente fácil. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar directamente un tema nuevo que es el tema del romanticismo. Entonces estoy esperando que ustedes vayan organizando su módulo. Y vamos a la 133. Pongan mucha atención sobre este tema del romanticismo. ¿Listo? Pongamos muchísima atención porque es importante que ustedes ya vayan en estas preguntas para que le den la respuesta de una vez. ¿Listo? Muy bien. Entonces, arranquemos. Dice, el romanticismo fue un movimiento artístico y literario que se presentó en Europa, en este continente europeo, entre el siglo XVIII y el siglo XIX, para que lo tengan en cuenta ya. Bueno, entonces el romanticismo abarcó diferentes países del mundo, entre ellos marcó mucho Alemania, Inglaterra, no, perdón, Alemania, Francia, ¿sí? Ellos fueron los países más que este movimiento hizo un cambio muy significativo. Inglaterra también. ¿Listo? Entonces, tuvo un auge en Europa, ¿sí? También tuvo cabida en América, porque de esos, o sea, todo lo que tiene que ver con el romanticismo, donde arrancó, que fue en Europa, todo eso se trajo aquí a nuestros países latinos. Por eso hablamos de Hispanoamérica, sí, el romanticismo tuvo auge en Hispanoamérica también. Entonces, ahí cuando ustedes les estén preguntando, tuvo cabida tanto en Europa como en América, para que lo tengan muy claro allí en sus módulos. Sigamos. Como les decía, abarcó todo lo que tiene que ver con el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sí, exactamente. Del año 1700, cerca de 1800, ya finalizando a mediados, podríamos decir, del año 1800. ¿Sí? Entonces, está cerca a esas dos fechas, porque como les digo, terminamos todo lo neoclásico, todo lo que se oponía a esta parte romántica, a esta parte sensible, a esta parte de los sentimientos. Entonces, desaparece el neoclásico y viene ya a dar auge el romanticismo.
¿Qué hablaba el romanticismo? El romanticismo, su filosofía era la oposición totalmente, netamente, al racionalismo o al neoclasicismo, ¿sí? Que se destacó muchísimo en el tiempo del romanticismo, el idealismo, ese pensamiento que usted quiere una vida así, que usted puede soñar, que usted puede manejar sus sentimientos, sus emociones, plasmarlas, sobre todo en la literatura usted podía plasmarla. Pero si lo hacemos como movimiento en general, el romanticismo se destacó mucho porque era algo idealista, ¿sí? De metas, de sueños, de ideales. ¿Listo? Eh, Hablábamos también de que se oponía totalmente a la razón, a la parte racional, que solamente era el razonamiento humano, que no se, o sea, no se le daba como ese lugar a lo que yo pensaba, cuáles eran mis sentimientos, yo qué opino de tal situación. Entonces aquí sí empieza a manejarse los sentimientos, esos sentimientos de quién, del ser humano, y también abarcaba la parte espiritual, ¿listo? Eh, Aquí ya no se manejaban casi ideas del teocentrismo, porque pues ya no tenían a Dios como centro, sino ya ponían ir al hombre y al hombre con sus sentimientos, basado en sus sentimientos. Ya aquí desaparece, recuerden que en el neoclasicismo hablábamos mucho sobre esos poemas patrióticos de la nación, de las ciencias, que era lo que ellos, era lo que los movía a escribir. Aquí ya no. Aquí ya más bien hablamos de los sentimientos, del amor, pero también del desamor, del engaño, el desengaño. Eso es lo que estamos hablando ya dentro de la filosofía del romanticismo. ¿Listo, chicos? Eh, el estilo que manejaban ellos era totalmente fatalista, ¿sí? Ya que no manejaban nada del barroco, totalmente eliminado, del medioevo, de la parte colonial. Algunas cosas que tenían, y vuelvo les aclaro, era que trajeron esa parte de sentimiento, esa parte bonita que de pronto rescataban de otros movimientos, pero colocándolos llenamente hacia lo sentimental, hacia lo emocional, hacia el ideal, hacia crear, hacia soñar, pensar diferente, o sea, no en una cápsula donde estas son las normas, estas son las reglas, porque ellos rompieron todas esas reglas y empezaron a componer, a escribir de una manera más liberal. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan en cuenta ahí en sus módulos. Listo, aquí tengo algunos nombres importantes. Bueno, el siguiente es un personaje, dice la 139, les voy a ayudar, voy ahí. Dice, el siguiente es un personaje influyente del movimiento del romanticismo. ¿Listo? Entonces, yo les voy a presentar en esta diapositiva algunos muy importantes, que fue a nivel mundial. Si ustedes no encuentran los que tienen ahí, entonces van a investigar esa pregunta 139 porque yo les estoy ayudando, ¿cierto? Y la idea es que ustedes también ahonden un poquito más sobre el tema. Entonces tenemos a Gustavo Adolfo Becker, a Lord Byron, a Joan Golgat, a Rosalía de Castro, a Víctor Hugo. ¿Listo? Entonces, ustedes miran cuál de ellos, ahí aparecen tres, que es Anne Rice, Abraham Stoker, José Zorrilla. Entonces ustedes van a investigar esos nombres en su Google ahí rápidamente y me van a decir cuál de ellos es. ¿Listo? Ok. También les hablo de la primera mujer o de la mujer más representativa del tiempo del romanticismo, que es Rosalía de Castro. ¿Listo? Continuemos. Estas son las características del movimiento como tal, movimiento romántico desde la literatura. Entonces, dice que rechazó al neoclasicismo e ilustración, de solo imágenes, sino que más allá de la imagen, la identificación con la naturaleza, lo sentimental en vez de de lo racional, y la rebeldía a la tradición y a las normas, ¿sí? Entonces, pendiente con esas características. ¿Listo, chicos? Y aquí hemos terminado. Quedamos en la pregunta 141. ¿Listo? Para los que estuvieron ahí bien juiciositos, trabajamos hasta la pregunta 141. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de compartir. Nos quedó muchísimo tiempo
poder hablar y escucharles la voz hoy, chicos. Entonces, abro foro para preguntas, bien puedan hacerlas. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿O hasta ahí vamos súper bien? Profe, buenos días. Buenos días. A mí la pregunta 134 no la entendí mucho. Listo, dale, vamos a ver cuál fue la 30. Vamos a ver la 134. Listo, vamos a leerla todos y entre todos me van a ayudar a responderla. Entonces, el movimiento del romanticismo A tuvo su auge solamente en Europa, B tuvo cabida en Europa y América, C tuvo auge solamente en América. ¿Quién me responde esa pregunta? ¿En la 134? Sí, Sí, de la 134, El pero no. movimiento del Búscale eso. romanticismo se opone al movimiento A de los poetas malditos, B, existencialistas. O sea, es esta, no la que tú estabas diciendo, profe. ay, entonces venga, la busco yo aquí rápido. Ah, tienen razón. ¿Cuál es la 100 qué? ¿34? Sí, señora. Ah, sí, Sí, el señora. movimiento, sí, el movimiento del romanticismo, ¿a qué se opone? Entonces, se opone al movimiento de los poetas malditos, al existencialista, del neoclasicismo o del contemporáneo. ¿Cuál será la respuesta correcta? La C. La C, muy bien. Todo el tiempo lo estuve diciendo, al neoclasicismo. Nada de lo moral, nada de lo clásico, ellos nada de eso les gustaba, nada de eso, entonces se oponían totalmente a esa, a ese movimiento. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? Por favor, vamos a aprovechar el tiempo. ¿No más? Chicos, ¿todo está bien? ¿En orden? Porque se me quedaron calladitos. La 41, pues como tú dijiste es que el realismo surge, pues tú dijiste que en América y en Europa, pero no sale la A ni la C. O No, también se podría decir que Latinoamérica. no, mi amor, no porque ya lo que es el realismo lo vamos a ver la próxima clase, por eso te digo, tenía confundido aquí unas preguntas, entonces quedamos en la 140, que fue la mujer más importante del romanticismo. Entonces, ¿quién fue la mujer más importante del romanticismo? La B, Rosalía de Castro. Rosalía de Castro. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, ¿entendieron la clase de hoy? Estaba muy fácil, ¿cierto? Necesito escucharlos, no se me queden calladitos, saco este tiempo para que Sí, ustedes... profe. Sí, entendí muy bien. Solamente fue la pregunta 134, pero ya Oh, todas están bien. bueno, compañeros, ¿y ustedes qué opinan? ¿Lo mismo? Están muy, muy, muy Sí, calladitos. señora. Eso necesito que me hablen porque entonces, como les digo siempre, cuando se quedan callados o no entendieron nada o todos entendieron. Entonces, para que hagamos algo, un ejercicio de sincrónico, es que lo estamos Profe, haciendo todos en el mismo tiempo. Dime, yo tengo una duda. Pues yo la respondí, pero pues estoy ahí como tranquila, entre la duda. tranquila. Entre la 136. Sí, Entre su filosofía, el romanticismo destaca A, el resguardo de las viejas costumbres, B, el uso de la política, C, el discurso económico y D, la libertad. Yo puse la libertad, ¿sí está bien? sí, Ah, bueno, señora, en la gracias. libertad, muy bien. Listo, chicos, entonces vamos a hacer un ejercicio que yo hago normalmente entre semana en mis clases, entonces lo voy a poner en práctica con ustedes. Entonces, es un ejercicio sincrónico, y es que usted me va a levantar su manito digital y me va a decir si sí entendieron el tema y vamos todos en la 141, en la 140, ¿listo? Hacemos ese ejercicio todos, me suben a manito digital diciéndome, sí, profe, yo ya lo hice. Entonces es un ejercicio sincrónico. Entonces necesito que los que me están escuchando me levanten su manito, simplemente eso. Solo dos, solo tres, cuatro. Muy bien. Los que entendieron y van en la 141. Todos, ejercicio sincrónico. No me bajen la manito hasta que yo les diga. ¿Listo? Entonces tengo 2, 4, 6, 8 manitas levantadas. ¿Qué pasaría con el resto? ¿Mm? Necesito, exacto, muy bien, porque necesito es que ustedes vayan en la misma pregunta y no estén por ahí angustiados. Estamos en ejercicio sincrónico. ¿Listo? Muy bien. Me preocupan
2, 4, 6, 8, 10, 11 personas que me tienen la manito, que ni suben ni bajan. Entonces, esas personitas que no me subieron la mano, ¿en qué pregunta van? Para yo más o menos saber qué pasa con ustedes que no levantaron la manito. ¿Listo? Me pueden abrir micrófono, por ejemplo, Sergio Forero, por ejemplo, Caterine, pueden prender sus micrófonos y decirme por qué no hicimos el ejercicio, si están en alguna pregunta y estancaditos, o por qué no van en la 141 para poderles colaborar. Ya los chicos que levantaron la mano ya la pueden bajar, ya les tengo acá pantallas. ¿Listo? Gracias. Entonces no sé qué pasa con Sergio Forero. Buenos días, Sergio. Se fueron, no saben, no responden. Buenos Profe, días. otra pregunta. Adelante. Bueno, en la 137 dice, entre su filosofía el romanticismo destaca A, la patria, B, la religión ortodoxa, C, el pensamiento conservador, D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? Es que estoy entre la C y la D. En el romanticismo no había nada del neoclásico. Y acuérdate que el pensamiento conservador, la religión ortodoxa y la patria vienen del movimiento neoclásico. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Ninguna de las anteriores? Ajá, ninguna de las anteriores. Listo. Gracias. Alguien, Sergio, ahora sí puedes hablar porque Sergio prendió el micrófono y está de Yanira hablando, perdón, Yanira hablando y entonces se congestionaron los dos. Sergio, ahora sí te escucho. Profe, es que lo que pasa es que no entiendo nada porque hace como 2 semanas me robaron el celular y no he podido ingresar a clases, entonces la verdad no entiendo lo que está pasando. No entiendes lo que está pasando, o sea, no entendiste la clase porque te falta el módulo, ¿sí? Quiero entender eso, ¿sí? Sí, señora. Bueno, pero de todas maneras te invito a que ahí está el chat, tomes, puedas copiarlo, ese link y puedas ingresar a las clases. Todas las clases quedan grabadas y se suben los días lunes para que ustedes estén revisando entre semana. Eso no es una excusa, porque si te falta el módulo, tú puedes hablar con tu director o tu directora y ellos te van a colaborar en este trabajo porque pues la idea es que ninguno se sienta perdido dentro del proyecto, ¿listo? Entonces te invito para que estés atenta, ahorita ahí en el chat está, toma rápidamente el link y puedas ingresar a las clases para que no te vuelvas a quedar atrasada, ¿listo? Bueno, profe, gracias. Ok, listo. La idea es que ninguno, esa no sea como tal una excusa porque me preocupa.